onda? Sí, nada más. Muy buenas tardes y bienvenidos amigos de Logic a esta sesión. No sé, es el punto medio de este día. Hemos comenzado con la parte jurisdiccional de la inteligencia artificial y la propiedad intelectual e industrial, lo que está sucediendo en el mundo, derecho comparado. Acabamos de ver aplicaciones concretas de la inteligencia artificial a la vida cotidiana de los abogados de propiedad intelectual e industrial. Y sigue la segunda parte del día donde verdaderamente entramos al núcleo del derecho de la propiedad intelectual e industrial. Y tengo el gusto y el honor de ser anfitrión. Tengo hoy como ponente y no como anfitrión a Ricardo, gran amigo y socio, Aldo Ricardo Rodríguez Cortés. Rich, hoy te tengo como doctrinista. A ti no te ha gustado todavía este mote, pero verdaderamente el desarrollo doctrinario que has hecho en general, de la propiedad intelectual y la inteligencia artificial y concretamente en materia de derechos de autor, sobre todo en los últimos meses, desde tu obra escrita, pasando por los artículos, foros, y hoy de algún modo expones esta doctrina y esta teoría que se está volviendo práctica. Creo que es muy, muy enriquecedor, sobre todo porque, modestia aparte, eres probablemente uno de los más grandes exponentes de esto que vamos a hablar hoy, la originalidad en tiempos de la inteligencia artificial y yo diría de la teoría a la práctica. Bienvenido, amigo. Gracias. Si no, no le crean. Tampoco es para tanto. A ver, ocurre algo y es que, no sé, supongo que en este momento que estamos viviendo es un momento para mí muy emocionante, es un momento de transición. Estamos viviendo, es un buen momento para estar vivo. Sin lugar a dudas, el poder ser testigo de una transición tecnológica tan interesante como la que está en este momento, el debate que se surge. Y tengo la fortuna también de estar en Estados Unidos, lo que me ha permitido, pues no sé, a lo mejor tener conversaciones con otras personas que lo ven diferente y que de pronto van generando cuestionamientos naturales de decir, oye, a ver, yo escucho aquí todo esto y acá escucho todo esto, y por qué las ideas no hacen match en algún sentido u otro. Voy a repetir nuevamente algo que dije hace más temprano. Me quedó muy en la cabeza alguna ocasión en una plática de Logic, que uno de los ponentes nos decía es que no hay criterios en derechos de autor o en propiedad industrial porque los asuntos no llegan. Es real que cuando tú estás representando a alguien y por alguna razón tienes una negativa, le dices al cliente, oye, vámonos a juicio de nulidad y te van a decir, no, Lick, la verdad, así hay que dejarlo porque ¿cuánto va a ser? No, pues tanto. No, la verdad no, no me da, ¿no? Y a diferencia de otros asuntos o de otras materias donde hay una cuantía, donde tienes la libertad como a lo mejor como bien sujeto a posibilidad digamos que hay bienes que en cuantificación podrán ser más, al menos interesantes, ¿no? Yo creo que alguien si se está jugando la herencia, pues le mete lana, alguien si se está jugando la libertad, le mete lana y nos hace falta más debate, más asuntos que lleguen a las salas en materia de propiedad intelectual. Entonces, no sabía cómo empezar esta conversación porque podría llegar a ser extremadamente teórica, pero lo que sí es, me di a la tarea de un poquito revelar cuál ha sido el journey de este año para nosotros y te incluyo a ti, Roberto, porque has sido cómplice de todas estas pechorías que hemos hecho juntos en pro de buscar que esto vaya de una forma diferente. Algo que me parece en lo personal bastante crítico es mejor no opines y no vas a hacer nada para cambiar las cosas. O sea, a mí me molesta mucho la gente que de pronto es muy buena para criticar, pero es mala para actuar. Y no sé, en congruencia con eso, busqué generar un laboratorio, creo que un poco con base en algunos asuntos de litigio estratégico que vi en el pasado en otras materias, dije, bueno, aquí hay algo por hacer. También con base en el asunto de Gerald García Báez, que me pareció un sinsentido, lo puedo decir abiertamente y no tengo ningún miedo a criticar o a ser criticado en ese aspecto. Me parece que fue algo atroz al sistema jurídico mexicano.
y que tenemos que remediarlo de alguna forma u otra, tenemos que redirigir la conversación, ¿no? Entonces, bueno, me presento, ya me conocen, yo creo que ya me alucinan, sobre todo después de haberme escuchado durante 2 días, pero bueno, pues alguien tiene que conducir y ni modo me tocó a mí. Eh, bueno, el título eh, de esta presentación se llama Originalidad en tiempos de la IA. Y todo empezó este año, no hace mucho, hace 5 meses de esta publicación, cuando por medio de LinkedIn, que es mi red social favorita, publicaba y le decía a quien le interesara que íbamos a empezar un experimento que se llama Rompehielos. Este proyecto Rompehielos de EIPI buscaba hacer un laboratorio junto contigo, Roberto, en donde estábamos planeando presentar diferentes obras, principalmente orientado y empujado por lo que estaba publicando la US Copyright Office y evidentemente el registro obtenido por a single piece, perdón, a piece of American cheese, perdón, ahorita tuve un desliz. Así- eh, ¿Por qué? Porque se estaba abriendo el horizonte en otro país. Habíamos pasado de Story of the Dawn, que estaba completamente cerrado, a la apertura, pero no estoy de acuerdo con esa apertura. Estoy completamente en contra de esa apertura porque no puede ser posible que tengamos que hacer faenas para presentar una solicitud de registro de derechos de autor, demostrar un proceso creativo, meter 150 prompts, grabar. No, eso no puede llegar a ser el futuro. Y si ese es el camino, vamos por un camino muy equivocado. Entonces hicimos dos experimentos. Uno, que era una imagen solamente con un prompt, como saliera. Ahora sí que evidentemente no fue la única que hice, a lo mejor hice 10, 15, 20 y hubo una que me gustó y con esa me quedé. Y por otro lado hice una replicando el proceso de A Single Piece of American Cheese. Sin embargo, no voy a ir por ese mismo camino. Yo estoy buscando en este caso que se respete de forma completa el hecho de que no tenga que justificarte absolutamente ningún proceso creativo. Simple y sencillamente es si yo hago algo con inteligencia artificial como herramienta, tengo el derecho a tener mi titularidad y mi derecho de autor sobre esta obra. Entonces, metimos dos solicitudes. Esta es una de ellas. Eh, Quise hacerlo interesante y puse Ciudad de México 2100. Esta fue la inspiración de mis dos obras. Una de esas, evidentemente futurista, y pensando cómo va a ser la Ciudad de México en 75 años. Y estas son las dos solicitudes que se meten. Una es un simple prompt de OpenAI, en este momento el modelo 4.0, perdón, 4.0 o 4O, y en otro lado Midjourney a través de un prompteo de 5 variaciones donde dice, digamos que cambios en la estructura de la imagen, ¿va? Entonces se presentan estas dos solicitudes y a partir de aquí les voy a platicar qué pasó. La presentación se hace el 30 de abril de este año y recibimos el oficio el 27 de mayo, donde evidentemente se nos hace, pues, digamos que un requerimiento. ¿Cuáles son los puntos principales de este oficio? Primero, nos dicen que se advierte que la obra fue generada por Midjourney o por OpenAI. Bueno, no tenían que advertirlo porque el título de la obra decía específicamente la forma en la que estaba hecho. Es decir, no tenía ninguna intención en que pasara desapercibida. Me parece que es también eh, ahí sí hay no sé si sea falta de ética o sea como jugarle al menso el decir, no, tú no le metas nada, tú nomás métela y no le pongas que se generó con IA. ¿Por qué tenemos que esconderlo? No tenemos por qué estar dando esas vueltas, no tenemos por qué estar buscando esos escondites o esos atajos. Tenemos que ser frontales y decir, yo lo hice como si hubiera sido con un pincel y fueran acuarelas. Esta fue la forma en la que generé la obra, ¿no? El autor recalca que conforme a la ley federal de derecho de autor, solamente las personas físicas pueden ser consideradas autoras. No shit, Sherlock. Obviamente, en ningún momento dije que la IA había sido la creadora. En ningún momento, ninguna de mis solicitudes presentó, y aquí lo pueden ver, los datos generales del autor. Yo soy el autor. La herramienta es la herramienta. Entonces, ¿de dónde sacó eso? ¿Quién sabe? Después nos dicen que la IA no puede ser reconocida como creadora. No sé quién les pidió que fuera reconocida como creadora porque absolutamente en ningún momento peticioné que la IA fuera reconocida como creadora. Es una herramienta. Punto. Después nos dicen, bueno, fundamentos legales, los que no sabemos de memoria, 3, 5, 11, 12.
nos hacen, nos invocan una ejecutoria de 2016 respecto a la creatividad y la facultad de dar vida. No me voy a meter en este tema, se los prometo que voy a llegar ahí. Nos citan la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nos generan criterios de originalidad. Y aquí es donde empezamos a tener muchos problemas. Me dice que para ser protegible la obra debe ser producto de intelecto humano, no consistir de elementos de uso general o conocidos, y C, contener rasgo distintivo que le dé originalidad. Y a ver, si bien es cierto, invoca y lo hace de forma correcta, lo que había sucedido es, evidentemente respecto de esta tesis y de esta sentencia que yo aplaudo muchísimo la labor de Elizabeth en este sentido, están malinterpretando las cosas, ¿va? Ahora, explicación, yo sé que ya lo saben, voy a hacer la explicación de por qué están malinterpretando las cosas. Cuando este asunto llega a Indautor por primera vez en 2024, este señor, de forma muy creativa, le dijo, mira, los derechos morales, es decir, la paternidad moral de la obra, dáselos a Leonardo, la IA. Yo me quedo con los patrimoniales. Oiga, señor, es una confusión. No, no es una confusión. Así como escucharon más temprano, esta es la segunda vez o el segundo intento que hacía, o no sé si sea uno de varios donde trata de meter la conversión de quererle dar personalidad jurídica a una inteligencia artificial. Es un software. No tiene inteligencia, no tiene personalidad jurídica. Entonces, obviamente, Indautor con toda razón le niega la solicitud de la obra y algo que es importante es este caso en particular no discute, la de Gerard García Báez no discute si la IA es una herramienta. Este caso se trata de una petición absurda de una persona que quiere darle derechos morales a una herramienta. Absurda. Y evidentemente el inductor le dice que no y después CEPI le dice no, por las razones que ustedes y yo ya conocemos, ¿no? Y bueno, regresamos a esta encrucijada de la originalidad. ¿Por qué es tan enredoso? ¿Por qué se vuelve tan difícil poder contextualizar qué es la maldita originalidad? Y bueno, pues primero por semántica, porque originalidad tiene un montón de significados y lamentablemente es que, ¿cuál es el correcto para derechos de autor? ¿Cuál es el directo para la creación? Porque si hablamos de originalidad, perfectamente podemos decir, bueno, pues texto original, pues de origen, cuando fue que algo fue primero, o sea, un manuscrito original, que algo es novedoso, una idea original, que algo es auténtico, una camisa original, que algo es creativo, que suena muy original. ¿Me explico? O sea, el primer problema que tenemos es semántica pura en el hecho de decir, esta palabra es complicadísima. Es una palabra que es espinosa por todos lados porque realmente la semántica no solamente no es una palabra que tenga una definición única, sino que tiene una definición que muta con el tiempo y que depende del contexto va a poder tener, digamos que diferentes significados, ¿no? Entonces, de entrada tenemos una palabra que es súper escurridiza. Segundo, cuando hablamos de originalidad en términos de ley federal de derecho de autor, nos la encontramos en el artículo 3, con base en creación original. Cualquiera que sea el significado, ustedes ahorita vamos a ver en ese sentido. Ahora, ¿qué es creación original? Bueno, a mí no se me ocurre nada en este mundo más que pensar en este asunto de Face contra Rural, que habla de páginas blancas en Estados Unidos, cuando se pelean y llega a la corte, y se trata ese tema, la originalidad como un requisito constitucional y estatutario para que se dé la creación. Entonces, en este caso, el tribunal confirmó, bajo los artículos y las leyes americanas, que originalidad implicaba creación independiente más allá de un mínimo de creatividad. Es decir, para que exista creatividad debe de haber un factor que se llama creatividad y no le pone una cuantía, es mínimo, un spark. Y a partir de ahí también te dice, oye, a mí no me importa cuánto esfuerzo hayas invertido y el sudor en la frente para que reclames derechos de autor, porque si no tiene creatividad, y en este caso en concreto era solamente una base de datos a la que le querían dar esta protección, esto no traía creatividad. Entonces, si no hay un mínimo de creatividad, no te lo puedo dar. Por eso es que esta protección a estos registros, estas bases de datos, no fueron sujetas de protección. Ahora,
se genera esto que es originalidad, implica creación independientemente más allá de un mínimo de creatividad. Entonces, empezamos a vincular una palabra con otra. Es originalidad, tiene que ver con un mínimo de creatividad. Y a partir de aquí se crea el Standard of Creativity, que en este caso nos da dos específicas cosas que tiene que decir que la originalidad implica dos requisitos mínimos. Uno, independencia, que la obra debe ser o haber sido creada por un autor no copiada, es decir, no copias. Y dos, que tenga que ver con una creatividad mínima. Y basta un chispazo, un spark o un grado mínimo de creatividad para que se dé. En ese punto, en ese mínimo nacimiento, en este Big Bang de la creación humana, se da lo que nosotros tenemos derecho como humanos de tener, que es derecho a la creatividad y a la originalidad. Sigo con este proceso. Nosotros damos contestación a este asunto y contestamos varias cosas. Primeros puntos. Número uno, autoría y creatividad humana en la obra. Número uno, los prompts textuales fueron diseñados cuidadosamente por su instante, en este caso yo. Yo quise plasmar en lo que fuera el resultado lo que yo deseaba. Es decir, el proceso creativo empezó desde el momento en que yo tuve una voluntad creativa de tratar de expresar algo. En mi cabeza ya estaba lo que quería que fuera. Traté de generar estos prompts con base en poderle describir de mejor forma las instrucciones a esta IA para que generara como herramienta lo que yo estaba buscando. ¿Hubo un proceso de selección y curaduría? Por supuesto, no fue lo primero que salió. Ustedes han escrito un correo y dicen, no, espérame, así yo no escribo, así yo no hablo, no quise decir, tú curas ese producto. Entonces, forma parte de un proceso de curaduría, no es un tema aleatorio. Y tercera, es una obra que expresa la impronta personal de las decisiones creativas del autor humano, que en este caso soy yo, y yo soy el único que puede determinar eso. Y si en ese momento la creación es justamente lo que estoy buscando, ¿quién puede decirme que no es así? Segundo, la herramienta como herramienta neutral. La IA usó como instrumento la materialización similar a una cámara, como un software de edición, como cualquier otra. Hay neutralidad tecnológica. No tienes por qué decirme que la IA es diferente a cualquier otro software de edición. ¿Por qué? La creatividad no provino, o sea, provino enteramente de mí como autor y la IA no aportó una intención ni decisiones. La IA no creó por voluntad propia. No hay tal cosa. Y por último, bueno, se invoca el principio de neutralidad tecnológica, que la ley evidentemente protege las obras originales sin importar la herramienta usada para crearlas. Me encantó lo que dijo la maestra Elizabeth hoy. En ningún lugar de la ley federal del derecho de autor pone como restricción o como prohibición el uso de herramienta alguna. Entonces, no nos saquemos de la bolsa cosas que la propia ley no me pone como mínimo. Y después, puntos principales, evidentemente, la originalidad y el umbral creativo. Ahora, tengamos cuidado con el tema del umbral creativo, porque se empieza a pensar como decir, oye, pues vamos a pensar en un aplausómetro de creatividad. No, volvamos al punto previo. Face contra Rural. Con que exista la mínima chispa, este Big Bang creativo, aunque sea por mínimo que exista, de voluntad creativa, ya está concebida la obra. Ya no tenemos que poner ningún otro requisito. Es tuya, es de tu creatividad, es un derecho humano, es una parte de tus derechos más fundamentales. No me tienes que restringir, no me tienes que limitar en ninguna forma el hecho de que yo pueda ser creador y tener paternidad sobre mis obras. Son mis creaciones. Evidentemente mencionamos el caso de Burroughs contra Giles y Giles Saroni, que es evidentemente la conversión breve respecto de una cuestión similar en términos de un debate en materia de fotografía que ya sabemos todo el mundo cómo terminó. Y evidentemente, bueno, pues un ejemplo reciente de Estados Unidos en esta obra que les mencionaba previamente, A Single Piece of American Cheese, que en 2020 fue presentada en 2024, aceptada en 2025 en este mismo año como un precedente válido en la materia, ¿no? Ahora, les decía, este problema, si bien es cierto, para mí este es un antecedente importante, no es la medida que tenemos que buscar. No es una victoria pensar que porque ya se dio una obra después de que hubo un esfuerzo monumental de parte del autor de poder demostrar que había creatividad de por medio. No, no, no. No tienes por qué pedirme esos requerimientos, porque si no, entonces perdemos los principios básicos de los derechos de autor. Con que se haya una materialización de la obra, basta.
no es un derecho constitutivo, no es un registro, es declarativo, es de buena fe. No me puedes limitar esa buena fe. Ya si por alguna razón hubo algo que en el camino fuera sujeto de cancelación o nulidad, bueno, ya veremos, nulifícamela. Pero no hay tal cosa. Y no debemos de supeditar a ninguna autoridad, ni nacional ni extranjera, el poder limitarnos a registrar algo que ya es nuestro. Entonces, bueno, otros puntos principales de la contestación es la titularidad sobre los resultados. El sustante aclara que el único titular de los outputs generados en este caso soy yo y confirma que no hay reclamos de terceros ni se usó material protegido, ¿no? Todo fue completamente nuevo. Ahora, pasamos a esta tercera etapa que fue, evidentemente, bueno, presentación, oficio, contestación y viene el desechamiento. ¿Qué dice el desechamiento? Bueno, pues la resolución de desechamiento dice que Indautor consideró que no se atendieron los requerimientos principales, pues ya que en este caso la síntesis presentada indicaba que la obra fue creada exclusivamente mediante prompts procesados por inteligencia artificial sin intervención manual posterior. Sí, ¿y qué tiene? ¿No? Dos, esto no permite identificar con precisión la aportación humana diferenciada entre perdón, esto no permite identificar con precisión la aportación humana diferenciada frente al resultado algorítmico. Pues en ningún momento te lo dije, porque evidentemente no tengo que justificarte absolutamente nada. ¿Por qué tendría que hacerlo? Tres, se reiteró que bajo la Ley Federal de Derecho de Autor, artículos 3, 11 y 12, únicamente la persona física puede ser reconocida como autora. No shit Sherlock por dos. Ya te dije que yo soy el autor. Cuatro o cinco, no sé cuál vamos. La IA, al generar resultados mediante algoritmos y minería de datos, se considera que reduce la contribución del usuario a un acto meramente instrumental. Ok. ¿Cómo? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Pero bueno, creo que ni siquiera tengo que explicar eso. Y bueno, evidentemente presentamos el juicio de nulidad. Nos extendimos un poquito, prácticamente el último día. Roberto, gracias por ir a Ciudad de México a presentarlo. En el que evidentemente pues presentamos las razones por las cuales estamos en total desacuerdo con esta resolución. Ahora, paréntesis cultural. Entre este punto de desechamiento y la presentación del juicio de nulidad pasó algo importante. Entonces, ojo, no se confundan. Aquí hay un paréntesis bien importante que tiene que ver con el estado de las cosas de nuestra materia en este año en particular. Y es que el asunto de Gerald García Báez llega a la Suprema Corte. Y en este caso, bueno, pues Gerald García Báez impone el amparo, que es atraído por la Corte, el amparo directo 625, 6-2025, donde la Suprema Corte atrae el caso para resolución y llega nuestra ministra del Pueblo. Y esta ministra del Pueblo genera un proyecto de sentencia que nos espantó a todos. ¿Por qué? Bueno, entre muchas otras cosas, había puntos específicos que eran verdaderamente catastróficos y gracias a Dios no ocurrieron. Punto 99. Decía, de esta manera se puede apreciar que la IA no posee la creatividad y la autonomía suficiente para poder realizar obras originales, pues lo que realiza propiamente es a partir de información de la cual es alimentada para llegar a un resultado. Asimismo, dicha información ya ha sido resultado de la creatividad humana y además de esta información considerada como un bien público. Ok, ahora sí, la creatividad humana es un bien público, perfecto, ya que suministrar información de una persona más no supone reducir la cantidad que ya tienen otras. La eficiencia requiere que difunda gratuitamente. Es decir, como ya la IA tiene el compuesto completo de toda la información humana, entonces ya es gratuita. El punto 100 decía, por otro lado, el producto de la IA es una extensión de la capacidad creativa de la humanidad. Es decir, como ya declaré que la IA es gratuita para todos, es un bien de la comunidad, entonces claramente, pues por ser gratuito y ya al haberlo declarado como simple y sencillamente un hecho que ya resulta como dominio público prácticamente, entonces lo realizado por la IA no es susceptible de registro y en consecuencia dichos productos pasan al dominio público. En conclusión, punto 101, los productos de la IA son de dominio público por no ser obra original. Bueno, esto fue proyecto. Evidentemente, todos esperamos y sintonizamos el día 2 de julio, creo que fue, para ver la sesión, porque evidentemente dijimos, bueno, esto no puede pasar así.
Entonces llega a la sala y dicen, se aprueba por unanimidad, no pasa absolutamente nada. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento pasamos de una petición absurda a mandar todo al dominio público? Todo lo hecho con IA con dominio público. No se trataba de eso. Es como el meme de, pues, ¿qué pregunté? No tenía nada que ver una cosa con la otra. Obviamente hicimos lo posible por movilizarnos y tratar de meter una amicus curiae. Estoy seguro que no fuimos los únicos que hicieron lo posible porque esto no llegara. Obviamente después de que el proyecto de sentencia no se discute, no se debate, se aprueba como está, pues empieza a llegar, evidentemente empiezan a generarse todos estos titulares encabezados que vimos en la prensa en el que evidentemente lo que decía el proyecto, y no estaba mal, en ningún momento hubo una sobre reacción por parte de nadie. Es que el momento adecuado del debate que se debe tener para decir si un proyecto pasa o no pasa, lo vimos todos en vivo y les valió más y lo pasaron como estaba. Y después dijeron, ¿sabes qué? Nos resulta, no, no, espérense. Lo bueno es lo del engrose. Señores, el hecho de que tengan que publicar algo así quiere decir que hay una anomalía completa en el proceso. Qué bueno que pasó, es mejor que nada, pero definitivamente aquí había un error. Y bueno, no me voy a meter demasiado en el tema del amicus curiae, simple y sencillamente lo que decíamos como parte importante de esto es, bueno, advertir que el hecho de mandar a dominio público y lo peligroso de permitir que la autoridad en materia no permita el registro genera una inversión en la carga de la prueba, porque yo podría perfectamente cualquier obra que sea de 2023 en adelante decir, a mí se me hace que lo hiciste con IA, y con que tú me tienes que mostrar a mí que no lo hiciste con IA, porque yo tengo un IAómetro y me dice que el 0,7% de tu obra está hecho con IA, como si estuviera envenenada. Y luego entonces no es registrable, ¿no? Entonces, bueno, obviamente había muchas cosas que vertimos. Este tema no se trata específicamente de hablar de el amicus curiae, pero bueno, con mucho gusto lo compartimos. Y bueno, al final, el 28 de agosto sale una sentencia bastante rasurada, gracias a Dios, donde se genera esto. Sin embargo, creo que hay una pésima interpretación porque un minuto después se publica en Indautor esto, que supongo que es una mala interpretación. No hay una mala intención de parte de nadie. Yo quiero mucho a la gente de Indautor, de verdad. En este caso no hay nada de hate en contra de nadie, pero creo que es una mala interpretación de una parte en la que, pues, no sé dónde nos confundimos, pero al final, bueno, pues parte de lo que leemos de este comunicado, de no sé, publicación de redes sociales es, pues, que es un precedente de legal de IA sobre propiedad intelectual en México y el día de hoy la Suprema Corte determinó que las obras creadas con inteligencia artificial no pueden ser registradas como derechos de autor en México. Bueno, ahora, esto está ocurriendo y esto pasó y esto es un extracto de mi solicitud, pero esto también es otra, donde la autoridad esté diciendo, solamente presentando las obras, te está diciendo respecto del estudio del ejemplar, se presenta para inscripción el sistema de registro de Indarelin, se advierte, o sea, creo que el contenido es producto, resultado, material o datos generados por programas informáticos con inteligencia artificial basada en comportamientos que simulan la inteligencia humana para obtener resultado ajeno a este. Por lo tanto, pelas, no se puede registrar, ¿no? Entonces, la originalidad no debe condicionarse. No debemos de permitir que el proceso creativo se vuelva sujeto de prueba. Las consecuencias de esto sería que se rompe la presunción de autoría, tendríamos que estar obligados a justificar cómo se creó cada obra, se impondrían cargas casi imposibles, este, de cómo hicimos la obra y tener que estar guardando el proceso creativo casi, casi como un encadenado, se generaría una inseguridad jurídica terrible, se desincentivaría la creatividad y evidentemente se distorsiona por completo el sistema de derecho de autor actual. Tampoco debemos de permitir que la originalidad se convierta en un umbral caprichoso repleto de inconsistencias. Nada de aplausómetro, nada de que vamos a poner rangos de originalidad y donde suena muy bien, pero no funciona, no jala, así no funciona. Que va a generar inseguridad jurídica, cada caso va a depender de criterios cambiantes, o sea, ¿cómo voy a saber si le metí mucha o poca IA o si el proceso fue iterativo, donde primero lo hice con IA, pero luego lo edité, pero luego lo volví a editar? No, o sea, ¿quién quiere una maraña de estas?
arbitrariedad absoluta, porque lo que hoy se considera original mañana podría no serlo, desigualdad, porque las decisiones podrán llegar a ser dispares en obras similares. ¿Cómo voy a saber si es original una creación literaria en comparación a una gráfica, en comparación a una musical? O sea, ¿cuál va a ser ese parámetro para determinar? Desconfianza completa en el sistema. Los autores y creadores no sabrían qué está protegido y qué no. Y evidentemente esto es un freno total a la innovación de nuestro país. Por último, no debemos de caer en errores conceptuales. La IA no crea por voluntad propia. La IA es una herramienta, no un ente. No queremos darle personalidad jurídica. No es tal cosa. Es una simple herramienta. La consecuencia es, no dejen de ver que no hay proceso de inteligencia artificial que no sea originada por un humano. Sí, yo sé que hay una excepción porque hay una cuenta en Twitter que está... Sí, señores, a ver. ¿Ustedes se van a poner a registrar lo que hace su cámara de vigilancia? No, nadie discute que la cámara de vigilancia puede grabar. Y yo no he visto que nadie quiera registrar en Indautor la grabación de su cámara de vigilancia. Entonces, no caigamos en absurdos. Y bueno, por último, en el futuro no habrá herramienta digital sin IA. Todas las herramientas que estamos teniendo y la transformación de absolutamente todas las herramientas que tenemos tienen en una mayor o menor cantidad IA. Ya sea que mandes un correo electrónico, ya sea que tomes una fotografía y la propia cámara haga sus enfoques, ya sea que lo que tú quieras, todo trae IA. Ya, ni siquiera lo puedes separar. El Word tiene IA. Entonces, ¿cómo vamos a separar eso? ¿Cómo vamos a permitir que cualquier cosa que creemos de forma digital sea susceptible a ser nulificada? Porque no fuimos transparentes en nuestro proceso de creación. Es una estupidez. Y bueno, esto lo voy a leer tal cual. Con esto cierro mi presentación. Lo publiqué en LinkedIn hace unas semanas, pero creo que me gustaría cerrar con esto. Este debate ya lo subimos y este debate ya lo tuvimos y spoiler, tú ya sabes cómo termina. El mismo desconcierto que hoy provoca la IA generativa lo provocó la fotografía hace 165 años y la imprenta hace 5 siglos antes de eso. Entiendo por qué importa tanto esto. En el derecho, una palabra puede cambiarlo todo. Una coma mal puesta puede costarnos millones. Un término ambiguo puede invalidar un contrato. Y aquí estamos peleando por el significado de una palabra que se niega a quedarse quieta. Originalidad. Una palabra que muta con cada salto tecnológico y que se estira y se redefine justo cuando creíamos haberla domado. Es natural querer anclar y fijar su significado de una vez por todas, escribirlo en piedra legal, pero la historia nos demuestra que es inútil. Esta batalla semántica ya la peleamos con la imprenta en 1400, cuando el abad de Johannes perdón, Trimetus insistía que solamente un trabajo manual podía ser auténtico. La peleamos en 1859 cuando el Bouldieu declaró que la fotografía era el enemigo más mortal del arte porque una máquina no podría ser original. La peleamos en 1884 cuando la Corte Suprema tuvo que decidir si arreglar luces y cortinas era en una fotografía constituía suficiente autoría. La peleamos en 1991 cuando Face contra Rural en la Suprema Corte estableció la originalidad requería creatividad independiente más un mínimo de creatividad, no solamente el sudor de la frente. Y aquí estamos de nuevo, en tribunales y en oficinas de copyright de derecho de autor tratando de definir si escribir un prompt es un acto creativo, si seleccionar entre outputs constituye autoría y si originalidad requiere sudar o solamente imaginar. La historia ya nos mostró cómo termina este debate y la originalidad siempre gana, pero nunca como la definimos al principio. Así que bueno, muchas gracias. Con esto concluyo mi presentación. Querido amigo, originalidad y un mínimo de originalidad, ese actualmente quieren que sea el debate. Yo creo que vale la pena porque este argumento te lo he escuchado y de hecho de algún modo es un criterio administrativo, no judicial, pero un criterio que ya se está sosteniendo en el país vecino, el hecho de que te niego el registro porque creaste con inteligencia artificial, me acreditas que hubo un trabajo detrás, un prompteo y demás, y entonces te digo, bien, revierto mi decisión porque acreditaste que hay un umbral de originalidad derivado de la creatividad o de la creación humana.
y pareciera de pronto que varias personas aplaudieron ese criterio, incluso la magistrada Elizabeth dijo, de pronto me pareció razonable y luego cambié mi posición. Me encantaría escuchar sé lo que hay detrás, pero quiero escucharlo de tus palabras. ¿Deberíamos fijar umbrales y dónde se No, fijan estos no, por umbrales? supuesto que no, por supuesto que no. O sea, o sea, a ver, el debate si quieren lo tenemos, pero ¿para qué? O sea, ¿por qué vas a condicionar el derecho de autor a qué condición? O sea, cualquier condición, ¿por qué me vas a condicionar? ¿Por qué vas a limitar la forma en la que yo creo? Es una herramienta más. Que tú no lo entiendas, bueno, eso es otro problema. Que le tengas miedo, ese es otro debate, pero no es más que una herramienta. Muy compleja, muy interesante, lo que tú quieras, pero es una herramienta. No hay creación sin voluntad y sin un empuje y una dirección creativa de parte de un autor. Oye, es una herramienta poderosísima. Sí, y ya, o sea, ¿qué más quieres? ¿No? Entonces, obviamente, bueno, todos los debates se tendrán y se deberán de tener con el respeto debido. Podremos no estar de acuerdo hay que no estar de acuerdo y platicar acerca de esto porque esta decisión tampoco puede tener secuestrado al mundo creativo de nuestro país por tanto tiempo. Creo que debemos de llegar ahí pronto y ojalá podamos tener apertura todos para de pronto decir, oye, ¿y qué pasa si empezaste a crear algo y de pronto es una IA agéntica que crea durante 20 minutos? Ahí también hay creatividad. Bueno, no sé, a lo mejor el futuro habrá casos hipotéticos en los que a lo mejor, no sé, pero por lo pronto, en este estado, no hay que condicionar la creatividad. No hay que ponerle trabas a nuestro derecho de autor. Gracias. Sandy, nos pregunta que si podemos decirle cómo fue registrado la obra y la síntesis que ingresaste. Sí, no sé si puse la solicitud completa, o sea, no está absolutamente completa, pero con mucho gusto todo lo he hecho público a través de LinkedIn. Entonces, si quieren, ahí está, pero ahí está la síntesis. La imagen muestra una panorámica de Avenida Paseo de la Reforma, de la Ciudad de México en el año 2100, tras varias décadas de prosperidad, bla, 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 ¿no? Simple y sencillamente se advierte que fue hecha con OpenAI en el título de la obra. Gracias, amigo. Tanto Alejandra Ramos como Robert agradecen la ponencia. Coincido, increíblemente bien fundamentada. Es esta vertiente, ya conocen al Ricardo divulgador, al Ricardo programador, hoy conocen al Ricardo doctrinista, especialista precisamente en su materia y coincido con ellos. Hay Inquieto, nada una más inquieto en la materia y es todo, ¿no? Diego también coincide, impecable. Sandy plantea lo que creo que es el resumen de lo que me encantaría que se adoptara como la idea más simple concebida de cómo debemos entender la inteligencia artificial y los derechos de autor, amigo. El usar con o por IA en una síntesis desde su perspectiva cambia el sentido de la originalidad, cambia de hecho todo el sentido. Sí. ¿Hay algo que podamos hacer, ya lo estamos haciendo, para que Indautor empiece a interpretar con inteligencia artificial, así como nos lo presentaste hoy? O sea, a ver, es un debate, el por y el con es completamente fundamentado. Yo estoy de acuerdo que cuando algo se produzca, o sea, yo no voy a decir que qué rico me quedó el café de mi cafetera. Evidentemente, cuando algo es producido de forma completamente autónoma, ajena a mí, no es mío, no tiene mi autoría, yo no lo hice, ¿no? Entonces, también, obviamente, si quieren, podemos en otra ocasión ir al hilo fino de qué significa cada cosa, pero es un caso, digamos que dentro de todos los escenarios o los porcentajes de posibilidades, estamos hablando del 0.003%. A lo mejor mañana va a ser 3.005%. Está bien, ya veremos en ese momento, ¿no? Pero bueno, Total. muchas gracias y estaré compartiendo el avance de cómo va avanzando perdón por la redundancia, el avance de estos asuntos que evidentemente pues habían estado un poquito como, sí, publicados en LinkedIn, pero nunca como explicados de tal forma. Y evidentemente lo hacemos como un ejercicio de eso, de laboratorio. Nunca va a haber
Y eso sí lo quiero dejar bien claro. Nunca hay una mala intención, nunca hay una mala percepción respecto de lo que hacen nuestras autoridades. Estoy seguro que hacen el mejor esfuerzo posible y todos y cada uno de ellos hacen lo mejor para crear un entorno de seguridad jurídica en el país. Entonces, si de pronto algo de esto sentía como que parecía denostar a alguna autoridad, es todo lo contrario. Te respeto muchísimo a todos y cada uno de las autoridades de este país y lo que queremos es abrir una conversación un poquito más plural y también invitar a que ustedes hagan lo mismo. No se quejen si no van a hacer algo para cambiarlo. Muchísimas gracias. Por ahí el comentario de Hudson va en el sentido de qué ocurre con precisamente la protección de los derechos de autor. No requieren de registro, no requieren de declaración. ¿Qué sucede entonces si decide alguien no registrar su obra? La hizo con inteligencia artificial, no tiene entonces esta declaración negativa por parte de Indautor y alguien decidiera sí o no impugnar si tiene o no los derechos. Es una teoría, no ha sucedido, pero ¿qué tendría que hacer? Es precisamente esto que hablabas, ¿no? De la prueba diabólica que se tendría que presentar, pero ya no ante indautor, sino en un juicio, por ejemplo, de violación del derecho de autor. Sí, te voy a pedir una disculpa, quiero cortar ya la sesión porque llevo todo el día en cámara y me quiero dar un break de 20 minutos. Con esto concluir la sesión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos con el doctor Jalife. Gracias a todos. Gracias, amigo. Felicidades. Gracias.